en algún sentido bastante relevante, Anaxágoras, de la isla creo que se llama Clemosone, porque ahora lo vamos a ver en esta sesión, porque de cierta forma la doxografía nos dice que Anaxágoras fue maestro de uno de los principales sofistas del periodo que ahora nosotros vamos a analizar, ¿no? Que fue Protágoras, ¿no? Entonces, Anaxágoras, además, no solo en algún sentido muy doxográfico, ya lo saben, muy de la tradición, lo que se cuenta, etcétera, de este filósofo, en ese sentido doxográfico, digamos, Anaxágoras había sido maestro de Protágoras, pero también había introducido la noción de nous o de nous, pensamiento en griego, como una especie de principio o de arjé, ¿no? Que digamos en esta, pues se acuerden, ¿no? Ustedes esta pregunta presocrática o física respecto al origen del cosmos. Entonces ahí Anaxágoras hacía del nous o del pensamiento ese principio, ¿no? Entonces es importante también tenerlo un poco en cuenta. El propio Sócrates, digamos, o el propio Platón, digamos, por boca de Sócrates, hace decir de sí mismo, Sócrates, en una especie como de autobiografía, pues diríamos, intelectual, ¿no? Que hace Sócrates sobre sí mismo, dice que de cierta forma él tuvo cierta inclinación respecto a la filosofía de Anaxágoras, le llamó la atención en cierta medida, porque él postulaba la idea de que el pensamiento era, digamos, lo que ordenaba o lo que era el principio, ¿no? Del mundo, del cosmos, ¿no? Etcétera, de la realidad, de la naturaleza. Entonces, pero que sin embargo, a pesar de que, eso es lo que dice Sócrates, a pesar de que él se acerca a la filosofía de Anaxágoras, sin embargo, descubre que en realidad Anaxágoras pues nunca, no sabe lo que es el nous, ¿no? En realidad nunca habla del pensamiento, habla de otros principios materiales, no habla del principio del pensamiento, sino habla de otras cosas, y bueno, se aleja de él, ¿no? Esta referencia que estoy haciendo de Sócrates me parece que está en el diálogo de la propia apología de Sócrates, ¿no? Ahí ustedes me desmentirán, ¿eh? Esta referencia no la tengo ahora tan precisa, pero en la apología de Sócrates parece que él mismo hace como una especie de una autobiografía intelectual, ¿no? Un poco de un recorrido de cómo ha ido evolucionando su pensamiento. Entonces, bueno, además de que el propio Sócrates también, de cierta forma, fue discípulo, fue alumno, perdón, de otro sofista también importante, como es Pródico de Ceos, o de Cios, ¿no? Del que el propio Sócrates, en esta referencia que les estoy haciendo, ahí me falta bien la fuente, perdonen, ya, punto menos para el maestro, me falta bien esa fuente, ¿no? Pues para que es un reto, ¿no? Averigüen ustedes por mí, no es cierto, yo tendré que averiguar también. Creo que sí es en la apología, donde Sócrates habla sobre sí mismo y dice que él solamente pudo pagarse las clases de Pródico de medio dracma, ¿no? En realidad, no, digamos, si pudo haber sido una especie de alumno de Pródico, pues fue de los alumnos, digamos, de la escala más inferior, ¿no? O más baja. Esos que pagaban por sesiones de, digamos, medio dracma, ¿no? Había gente que podía pagar incluso minas, ¿no? Completas, que pues ya una mina era una fortuna considerable, en términos monetarios, ¿no? Etcétera. Bueno, ahora no voy a hablar tanto de eso, pero bueno, para que lo vean, entonces hay presocráticos físicos preocupados todavía en esta cuestión acerca del cosmos,
que, digamos, nosotros no hemos analizado y que hemos dicho tampoco de los pitagóricos, por ejemplo, ¿no? Un poco ya también para cerrar este ciclo, ¿no? De los pitagóricos en realidad hemos dicho en realidad muy poco, casi nada, salvo, bueno, pues la figura principal de Pitágoras, tal vez, ¿no? Considerar. Y bueno, el carácter tal vez hermético de la escuela pitagórica sea digno de mencionar, ¿no? De señalar ese carácter. Y cuando digo hermético, pues no me refiero al dios Hermes ni a toda esa cosa, sino me refiero a que en realidad era como una especie de, ahí sí, escuela en el que la forma de vida, ¿no? Solía tener ciertos tintes incluso religiosos. Era muy común, era muy sabido, por ejemplo, que todo esto está en la bibliografía que ustedes pueden consultar, en los libros de Kirk Raven Schofield, en los libros de Guthrie, en los libros de Werner Jaeger, ahí ustedes lo pueden consultar. Entonces, ahí de pronto, por ejemplo, Pitágoras, bueno, en la escuela de Pitágoras, que Pitágoras era de una isla, ¿no? De Samos, es una isla, y ahí funda su escuela. Había una especie como de voto de silencio. La gente que entraba a estudiar con él, no digamos gente, vamos a decir más específicos, ¿no? Los hombres, varones, por supuesto, libres, ¿no? Por supuesto, pues que quisieran ingresar a la escuela. Las mujeres, pues no contaban, ¿no? Digo, ya lo tenemos un poco claro. Los esclavos, mucho menos, varones o mujeres. Los niños tampoco contaban, ¿no? Digamos, entonces, vamos a decir, no era toda la gente, ¿no? Pero bueno, las personas que estudiaban o que podían llegar a acceder a cierta educación, que en realidad eran muy pocos, ¿no? Piensen que la ciudad de Atenas, para el siglo V, que es hacia donde nos estamos aproximando, tenía aproximadamente 50,000 personas, más o menos, habitantes, que digamos, 50,000 habitantes, pero de los cuales únicamente 250 eran ciudadanos libres. Había democracia, ¿no? Claro, porque había ciudadanos, estaba el ciudadano, y ahí llegaba, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero no era el grueso de la población, como ahora un poco tenemos la idea de democracia representativa, ¿no? Ya un poco en el mundo contemporáneo, bueno, la mayoría, ¿no? Se supone, los que más votos tienen. En cambio allá, pues, bueno, pues eran, incluso era un poco más, ¿no? Era una magistratura mayor, llegó a ser una magistratura, la de los ciudadanos, a eso me refiero, cuando gobierna la democracia, parece que hasta de 500 personas, ¿no? Obviamente todos ellos varones, ¿no? Y hombres, ¿no? Me refiero, y libres. Y digamos que no eran esclavos ni mucho menos, ¿no? Entonces, para que se den un poco una idea, ¿no? Entonces, bueno, la gente que estudiaba con Pitágoras tenía que hacer un voto de silencio durante algún tiempo. Realmente no les quiero yo mentir, no quiero decir si son 5 o 10 años o 20 años, no les quiero yo mentir, pero era un voto de silencio realmente considerable. Digo que valía la pena o que llama la atención en su escuela, ¿no? Y además, otra cosa también importante, digamos, como en este sentido como muy religioso que tenían, es que ellos sí llegaron a considerar que, a ver si puedo hacer el dibujito, ¿no? Que los números son un principio son el principio, son una especie de arjé, son aquello que da lugar al cosmos, ¿no? Los números son en realidad la esencia del cosmos. Y hay una explicación bastante sencilla, ¿no? Incluso esto tiene que ver con una suerte de adoración al número 4. Ahora lo van a ver. Voy a hacer aquí, perdonen por mis rayonaduras. Aquí ustedes ven la serie numérica.
1, 2, 3, 4. Ven la secuencia numérica. 1, 2, 3, 4. Y entonces fíjense cómo de pronto era un poco la idea de los presocráticos, bueno, de los pitagóricos, es que a partir de estos números se formaba, se originaba el universo. El número 1 representaba el punto, ya lo saben ustedes, ¿no? En geometría, un punto. El número 2, pues ya también lo saben, ¿no? Una línea recta, que saben también, ¿no? La definición de línea recta. Digo, esto es de primaria casi, ¿eh? Lo de la línea recta, ¿no? La distancia más corta entre dos puntos, ¿no? Aquí tengo un punto, luego tengo dos puntos, entonces da una línea recta. Luego con el número 3 aparece ya no solo, digamos, la línea recta, sino que aparece también la superficie con 3 puntos. Creamos, ¿no? Ya ustedes lo ven aquí un triángulo. Y bueno, pues el cuarto, ya ustedes se imaginarán, ¿no? Perdonen aquí porque mis dibujos, pues no soy tan buen dibujante, ¿verdad? Pero vamos a tener un poco de imaginación y yo les voy a pedir que consideremos que esto de aquí, pues, es como una especie de pirámide, ¿no? Bueno, soy un... no, en realidad, fíjate, en realidad, el número 4 pregunta, alguien por aquí, perdón, no alcancé a ver quién, a ver, ahora, ahora lo veo. Pregunta por aquí alguien. El cuarto, pregunta Leonardo. El cuarto, profe, sería un cuadrado, ¿no? Porque tiene 4 esquinas. No, 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 fíjate, en realidad ya no. Y aquí es donde aparece la adoración de los pitagóricos hacia el número 4. Ellos creían que el número 4 era sagrado, porque en el número 4, y yo les pido aquí que usen toda su imaginación posible, aparece ya no solo, digamos, un lugar en el espacio, una dimensión, un plano, sino que ahora aparece un volumen, una figura que tiene un volumen, como es una pirámide, ¿no? Vean, piensen que aquí está la pirámide, punto 1, ¿no? Bueno, la estamos viendo como si tuviésemos tal vez un drone o algo así por arriba. 2, 3 y 4. Entonces, el número 4 es lo que permite la creación de los sólidos. Ya no solo son las figuras geométricas en un plano, sino las figuras sólidas en un espacio. ¿No? Digo, ahora ya tal vez nos suene un poco guau, ¿no? Qué descubrimiento. Pero bueno, los pitagóricos tenían una gran, pues sí, ¿no? Una gran veneración incluso por el número 4. Creían que era un número divino, creían que era un número sagrado, en fin, ¿no? Porque pues era el que daba lugar a los objetos físicos. Si ustedes lo piensan, ¿no? Ya no solo son las figuras que aparecen digamos, en los planos, sino que ahora pues ya también son pues estas figuras macroscópicas, ¿no? Que tienen cierta tridimensionalidad, vamos a decirlo así, ¿no? Así se explicaban un poco ellos esto. Y además, fíjense, o como otro dato curioso también ahí, es que Pitágoras, bueno, dentro de la escuela también había como ciertas cosas muy curiosas. Eran vegetarianos, por ejemplo, ¿no? Ellos creían en la metempsicosis. Creían en dos perspectivas, tenía como dos ideas, ¿no? Muy, muy extrañas. Una que es la metempsicosis. No, no es una enfermedad mental, aunque suene, ¿no? Metempsicosis es más bien la idea de que las mentes transmigran los cuerpos, ¿no? De que tu mente se puede meter en el cuerpo de otro, en fin, ¿no? O que otra mente puede invadirte, ¿no? Y etcétera, ¿no? Es como que hay una especie de transmigración de las mentes.
creían, ¿no? Un poco en eso. Y de cierta manera, ¿no? Esta idea de la metempsicosis, de cierta forma les llevaba a creer en una perspectiva de reencarnación, ¿no? O sea, imagínense que ustedes están comiéndose una vaca y resulta que, pues no sé, de pronto ahí cae depositada en el cuerpo de la vaca la conciencia de su prima más querida o de su tío, el que les da el domingo, ¿verdad? Y pues bueno, ya ustedes se van a comer ahí en la vaca y la conciencia que tiene esa vaca pues es la de su primo o la de su prima más querida o el tío buena onda, ¿no? Entonces, bueno, ellos creían un poco en eso, en esa metempsicosis. Es algo que también Platón va a sostener como una especie de mito, ¿no? Para explicarnos, digamos, el mundo de las ideas. Ya lo hemos platicado, creo que con el doctor Carlos en algún momento. Entonces, esta idea de la... Pero también tenían otra idea bien chistosa. No solo que las mentes podían transmigrar unas a otras, ¿no? O sea, que de pronto yo podía ser poseído por la mente de otro, o que este cuerpo que yo tengo, la mente que en realidad yo tengo, pues es la mente de otro, ¿no? O en fin, ¿no? Que mi propia conciencia luego va a regresar en otro cuerpo o lo que sea. Entonces, bueno, está esa idea, pero también hay otra idea muy chistosa, que es la de la metempsomatosis. Metempsomatosis. Si unes, si unes metempsique, es decir, que la mente transmigra, metempsoma es el cuerpo. No es la mente la que sino el cuerpo también. Puede resucitar, o sea, puede, no resucitar, ¿no? Puedo transmigrar los cuerpos. Yo puedo tomar el cuerpo, por ejemplo, de una ceiba, ¿no? Intercambio de cuerpos, no solo intercambio de mentes, sino intercambio de cuerpos. Me puedo convertir en una ceiba, ¿no? Puedo cambiar mi cuerpo con, digo, no sé si a voluntad, o realmente estas creencias son muy extrañas para mí, al menos, no tengo como gran, sobre todo la de la metempsomatosis, me cuesta mucho trabajo hacer una idea de cómo podría ser esta noción de metempsomatosis, ¿no? Si es algo que yo pueda hacer a voluntad, pero, o si es algo, como un orden así impersonal, pero el chiste es que ellos creían que sí también, no solo cambiabas de mente con otro cuerpo, sino que también cambiabas de cuerpo, ¿no? Y digamos, como parte de estas creencias que ellos tenían, eh, por ejemplo, prohibían, además, bueno, ya lo he dicho, eran vegetarianos, ¿no? No comían carne, se alimentaban solo de verduras y así, legumbres, frutos, en fin, ¿no? También al mismo tiempo no comían habichuelas, fíjense, porque, o así las habas, ¿no? Las habas, aquí las conocemos así, ¿no? Hay sopas de haba, crema de haba, en fin, ¿no? Las habas incluso venden como botanas y todo. No las comían ellos porque, pues, tienen la forma de los testículos, si ustedes lo ven, y entonces ellos creían que si tú lo comías te quedabas estéril, ¿no? Entonces, increíblemente no comían habas un poco por esa creencia, ¿no? Todo esto, ya les digo, no me lo crean tanto a mí, ahí están las fuentes, vayan ustedes. Sobre Pitágoras también, ya por último, para cerrar un poco este ciclo, habría que decir algo importante también, y es que hay una cosa que digamos, es bastante importante, ¿no? Tener presente. Eh, no, no solo como la cuestión, digamos, de su doctrina o cuáles eran las creencias que tenía, sino que la propia influencia de Pitágoras eh, suele llegar, por ejemplo, a Platón, ¿no? Propiamente, eh, respecto a la idea de que los números, por ejemplo, son unas ideas,
¿Se acuerdan? Esta noción de forma o idea que tiene Platón, en realidad no es que existan ideas de todas las cosas que hay en la realidad, ¿no? Ya lo habíamos comentado con el doctor Carlos. En realidad, para Platón, como que lo que queda claro es que existe la idea del bien o de lo bueno, existe la idea de la belleza, la idea de la verdad, y acompañadas con eso es la idea de los números, ¿no? O sea, Platón, de cierta forma, ¿no? Recupera ese pitagorismo, por decirlo, ¿no? También en la idea de la metempsicosis, hemos de compartirlo, ¿no? Eh, pero no solo Platón, sino hay una larga tradición neoplatónica también, como Porfirio, como Jámblico, que escriben vidas de Pitágoras, ¿no? Es decir, se sienten de cierta manera influenciados por esa escuela, ¿no? Entonces, eso también es muy relevante. Pitágoras es una influencia bastante fuerte, sobre todo en el medio platónico y neoplatónico. El neoplatonismo se va a dar hacia principios del siglo I o el siglo II después de Cristo, ¿no? Y bueno, con Platón, pues ahí ya lo tenemos, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente, ¿no? Digamos, como en ese caso, antes de pasar con los sofistas, avanzar hacia allá, había algunas cosas de Parménides que habíamos hablado sobre, digamos, la idea del proemio, pero creo que no hemos terminado no hemos terminado de exponer, digamos, algunas ideas acerca de las características que tiene este uno, este ser, que pues, del ser al no ser, ¿no? Y que es inmóvil, etcétera. Creo que ahí nos hemos quedado. No sé si hay algo que ustedes quieran comentar sobre Parménides antes de que pasemos hacia la presentación de los sofistas, porque yo tengo como esa duda de si en realidad terminamos del todo Parménides o todavía hay algo que nos haga falta. A ver, pregunta Mario, intercambio atómico y energético. Pues sí, 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 la metempsicosis es cuando tu mente cambia de cuerpo, ¿no? Cuando tú cambias de cuerpo, cuando la mente se traslada a otro cuerpo. Mientras que la metempsomatosis es cuando tú intercambias tu cuerpo con otro cuerpo. Ahí sí les pido por favor que mejor vayan a las fuentes, ¿no? Ahí las tienen ustedes. Ya desgraciadamente no pudimos ver a Pitágoras, muy interesante también, muy profundo, ya se los he dicho, ahora mismo tiene él bastante influencia en Platón y en la escuela neoplatónica. Es un filósofo realmente muy relevante, ¿no? También, digo, dentro de otras cosas, se le conoce a Pitágoras también por haber sido el introductor de la música en la antigua Grecia, sobre todo con el descubrimiento de la armonía de las tonalidades, ¿no? Porque logró hacer reglas de proporción geométrica. Ustedes lo ven, las arpas, tal vez en el mundo antiguo, la lira, en el mundo antiguo, ¿no? Son una especie como de, pues no sé, yo le llamo cántaro, ¿no? Parece ser. Tiene debajo un puente, pero cada cuerda de la lira tiene cierto grosor y además cierta extensión. Entonces de pronto Pitágoras descubre la proporción de las tonalidades, ¿no? Es decir, la escala cromática de los sonidos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? De pronto descubre eso al, digámoslo así, descubrir una regla de proporción geométrica que hay entre las diversas partes de las cuerdas de la lira, ¿no? En la lira de pronto hay una proporción entre la nota que nos da la cuerda
la, que es un poco más gruesa y un poco más larga que la de la nota re. Bueno, ustedes tal vez lo vean ahora en el caso de las guitarras, ¿no? Generalmente ustedes lo ven, cogen una guitarra, la toman por el mango, y bueno, por el brazo, y ven que la primera cuerda de arriba hacia abajo es más gruesa que la última, ¿no? Entonces, y existe una cierta proporción. Están puestas ellas en, digamos, determinada separación, ¿no? Bien específica. En fin, una de otra, y cada una de ellas tiene diversas tensiones, ¿no? Bueno, pues ya le das la cuerda ahí, ¿no? Ya, o la aflojas o como sea, para que te dé las tonadas. Esto es muy relevante porque digamos que con esto el propio Pitágoras descubre, digámoslo así, pues la música occidental, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que pues ha dominado pues, la tradición musical de Occidente. Bueno, hasta tal vez la música más reciente del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue la música atonal, ¿no? O duodecafónica, en la que ya no son solo 8 escalas de notas, ¿no? Las 8 notas que conocemos clásicas, ¿no? Sino que descomponen las notas, ya la unidad básica de la armonía ya no va a ser la nota, sino va a ser el microtono, ¿no? O la microtonalidad. Ya se descompone, ¿no? Bueno, a veces es otra cosa, no les quiero meter más ruido, pero también es muy relevante, ¿no? Dicho esto, no sé si había alguna cosa sobre Parménides que haya quedado pendiente. Si no, bueno, pues hablamos algo sobre el proemio, hablamos sobre el error humano, hablamos sobre la elección, sobre los signos del ser. No sé si había algo que nos haya quedado, tal vez ahí pendiente, la idea de la inmutabilidad del ser y cómo es que surgen, ¿no? Estos caminos, en fin, si hay alguna duda, si no, podemos pasar a lo que sigue. Ninguna duda. Perfecto, perfecto. Aquí veo, dice Mario, eh, la metempsomatosis. Sí, 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 puede ser así, un cambio energético y atómico, sí, efectivamente. Pues muy extraño, ¿no? Ya ven que hay manga, caricaturas y todo en la que eso se puede pasar, ¿no? Uno se intercambia de cuerpo con otros, o incluso cambias de mente y todo. Bueno, no es una alucinación, fue una creencia que tuvieron estos presocráticos y que incluso llegó al propio Platón, ¿eh? Por lo menos la idea de la metempsicosis, ¿no? Lo que sí no sé, me hace falta ser un poquito más chismoso, o tal vez no he dado con ese dato, es si Platón mismo también llegó a ser vegetariano. Si llevaron un estilo de vida, pues medianamente ascético en su academia. Lo que sí era claro es que en la escuela de Pitágoras sí se llevaba, ¿no? O sea, tenías que pasar una cantidad de tiempo, recién ingresabas en silencio, con un voto de silencio. Imagínense, qué duro, ¿no? Aquí ahora, pues, los alumnos ya no hablan, pero en esa otra época, pues, luego los que quieren es que los escuchen, que ahí estén diciendo sus opiniones y todo, y tener que quedar callado, imagínense, qué duro, ¿no? Yo no sé, a veces hasta se usa como insulto. Yo tengo una amiga, pues medio grosera, la verdad me parece, pero su insulto es de cállate 3 meses, ¿no? Bueno, ya, ¿quién se puede callar 3? Imagínense tener que callarse, y ahora con las redes sociales, nadie se puede callar, ¿no? No sé si sea buen ejercicio ese, meternos todos de pitagóricos, hacer un voto de silencio, y ya luego, jurar ahí lealtad a la doctrina de Pitágoras, etc., y vivir esa vida, pues, de comer, no comer habichuelas, ¿no? No comer carne, y pues, vivir ahí digamos, en la comunidad pitagórica, ¿no? Etcétera. Porque sí tenían esa cosa que además, por eso decía que era hermética, ¿no? Porque sí era muy esotérica, es decir,
se refería mucho solo hacia los iniciados, ¿no? Tenías que pasar ciertos procesos. Eso también es de llamar la atención. Miren, por ahí le subí el otro día en su chat estos libros de la editorial Atalanta. Es una editorial muy buena. Jacobo Siruel es un gran editor. Hay un libro ahí que me gustaría mucho tener, la verdad, que se llama Vidas de Pitágoras. Son varios, ¿no? Y es interesante porque estos que ya les he dicho, Jámblico, aparece también Porfirio, ¿no? Sexto. Hay algunos ahí que hablan sobre Pitágoras, ¿no? Creo que Platón también tiene una cosita sobre Pitágoras. Bueno, no me acuerdo. Pero en la editorial Atalanta, porque hay como una especie de... Esto no es tan académico, ¿eh? Esto es como off the record. Esto nunca lo van a ver en artículos científicos, esto no lo van a ver así en los journals de los eruditos, de los antiguos, pero es algo que se sabe en la tradición filosófica. Y es que hay como una especie de tradición iniciática también en filosofía, ¿no? Bueno, no sé ustedes qué tanto crean eso, si realmente no son tan posmodernos como yo, así secularones, que pues eso les dé risa, sociedades secretas, o gente iniciada, o así, pero, pues sí, eso hay, ¿no? Entonces, es parte de la tradición hermética, pero ya ahora sí, en el otro sentido, ¿no? En el sentido hermético de la tradición iniciática. Ya lo saben, Hermes Trismegisto, toda esta cosa así, un poco de filosofía oculta y tal. Miren, esto es muy off the record, ¿eh? Hasta me da vergüenza un poco decirlo en una clase de filosofía, pero es algo que es real. Así que, al menos tuvo cierto impulso, y bueno, ahí está ese libro de Jacobo Ciruela, para que vean, ¿no? Tuvo un gran... Las escuelas, tanto platónicas como las escuelas neoplatónicas, también tuvieron un cierto carácter iniciático. Entonces, bueno, pues ahí hay algo de eso, ¿no? La sabiduría oculta. Bueno, no nos vamos a meter en eso, por favor, olviden que lo dije, no, nunca le van a poner un examen, me preguntan en los pasillos, pero no en la clase sobre esto, ¿no? Bueno, nada más les voy a dar un nombre ya para cerrar esto. Cornelius Agripa. No Agripa de los escépticos, sino Cornelius Agripa. Es uno de estos, de aquella tradición. Bueno, aquí entre nosotros, ya, voy a cerrar eso. Pitágoras, que por ahí, vamos mejor a entrar, entonces, si no tienen dudas sobre Parménides, pasemos entonces ahora, dejemos esa idea sobre el ser, que va a ser relevante, luego lo vamos a ver con Platón, pero pasemos ahora entonces a la época de los sofistas, ¿no? Vamos allá hacia el siglo V, que pues es considerado el siglo de Pericles, así llamado, ¿verdad? Entre los historiadores, digamos en general, también entre los historiadores de la filosofía, es llamado así, y bueno, vamos a ver el surgimiento de los sofistas. Hay algunas lecturas sugeridas que yo les hice ahí, están algunas para su síntesis, ¿no? Que digamos que tenían que hacer, pero una de las que yo, digamos, más utilicé, ¿no? Más, en la que más me basé, es la de esta profesora filósofa francesa, Jacqueline de Romanes, que se llama su obra Los grandes sofistas de las Atenas de Pericles. Es una especie como de historia no solo de la filosofía, ¿no? Sino también de ese mundo, del mundo antiguo, que es justamente el siglo que va del 400 hacia el 300 antes de Cristo, ¿no? Que bueno, pues es el siglo llamado así de Pericles, o, es muy importante, el siglo de oro de Grecia. Estamos entrando, ya lo decía también el doctor Trejo la vez pasada en su charla, estamos entrando nosotros ahora a la época clásica de la filosofía griega. Veníamos del periodo arcaico, ¿no?
del periodo mítico, bueno, el siglo X, ¿no? El pasado más remoto, Homero, los mitos, en fin, y luego venimos hacia el siglo VII, ¿no? En Jonia, y viene todo este proceso de racionalización, habíamos hablado, ¿no? Como de cierta secularización, cierta desmitologización, ¿no? Del siglo VII, y pasamos todo este periodo hacia el siglo V, estamos hablando de, digamos, el año 400 hacia el 300, ¿no? En el que de pronto aparece un cambio, no solo en términos filosóficos, sino también dentro de la geografía de la propia, o del propio territorio de lo que llamamos Grecia, ¿no? De pronto el dominio de la intelectualidad, de los aspectos comerciales, deja de ser la región de Jonia y comienza a ser el Ático, la península, lo que ahora es el país, ¿no? Digamos, donde está la capital, Atenas. No porque Atenas haya cobrado relevancia de forma inmediata, eso hay que tenerlo presente, sino porque se comienzan a fraguar ahí las dos grandes configuraciones que van a ser, digamos, o que se van a disputar el control territorial de todo el mar Egeo y el mar Adriático, que es la Liga de Delos, comandada por, bueno, participaban, me parece, Megara y comandada por Atenas, Tirso me parece que también, y, perdón, Pirso o Perseo me parece, y Esparta. Se estaban disputando el poderío y bueno, pues es ahí donde aparece en esa coyuntura, en esas guerras del Peloponeso, aparece Pericles, ¿no? Y junto con él, toda la pléyade, pues de escultores, de sofistas, de filósofos, de escritores, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a hablar un poco de eso. El libro de Jacqueline de Romanes, les digo, es bastante bueno, es muy ilustrativo. Y una cosa que me gusta mucho de su libro es que, digamos que a diferencia de el lugar un poco común, yo diría, ¿no? Digo, es un lugar común y no por eso tiene que estar mal, pero si es un lugar común, también podríamos criticarlo, ¿no? Para eso está, ¿no? Pues es un lugar común. Es que como que los sofistas son vistos como una especie de falsos sabios o como de charlatanes, ¿no? O como si fueran, no sé, personas que se dedican a la estafa, ¿no? Y creo que el libro de Romanés hace justicia en realidad en términos históricos al fenómeno de ilustración o de reilustración que justamente se sucede en ese siglo V. Ya habíamos hablado que en Jonia se da un proceso de ilustración, se da un abandono de los mitos, se da una racionalización del mundo natural, una conceptualización, digámoslo así, ya lo habíamos platicado, ¿no? Discursiva, argumentativa. Pero en el siglo V reaparece un afán de nuevo reilustrado o de nueva forma ilustrado, en el que hay de nuevo una crítica, pero ya no solo, vamos a decirlo así, a la mitología como tal, ¿no? Sino en general a los valores culturales de la propia sociedad griega. Hay como una especie, otra vez, de racionalización, ya no del mundo natural, sino ahora del mundo cultural, del mundo humano, propiamente humano, ya no el mundo natural, sino el mundo de los seres humanos. Este proceso de ilustración, si ustedes lo quieren ver así, nos podría llevar a pensar entonces en una suerte de tránsito que hace pasar a la filosofía de la pregunta cosmológica acerca del origen del todo, del cosmos, hacia la polis.
Abandonamos las preocupaciones cósmicas sobre el mundo natural para racionalizar ahora el mundo de la ciudad, el mundo humano, el mundo de la cultura. Porque una cosa que me gusta mucho del libro de Jacqueline de Romanes es que, bueno, dentro de todo lo que se estoy diciendo, ¿no? Pero que quiero resaltar, ¿no? Quiero resaltar, ¿no? Es que estos sofistas, a pesar de la mala fama que tienen, en realidad forman parte de un proceso educacional ilustrado y crítico de la cultura griega. Crítico en el sentido en el que de lo que se trata, pues es obviamente, ¿no? De separar, de analizar, de establecer criterios, ¿no? Parámetros, poner orden, ¿no? Hacer un juicio, balancear, ¿no? Acerca, ya no del mundo de la naturaleza, sino ahora del mundo humano, propiamente humano. Porque no nada más somos seres naturales, ¿no? Nada más somos pura biología. Y si así fuera, yo no andaría con este mullet que tanto me gusta, ¿no? Pues andaría con mi greña así tipo Neandertal, ¿no? O bueno, quién sabe, a lo mejor hasta ya calvo. Pues sí, pero yo nada más soy el proceso biológico de que me crezca el cabello, ¿no? Sino que además soy el proceso de, mira, abrayánármelo. Ya el otro día uno sí me dijo, ¿no? Ya te fuiste a la comisión de Brian. Oye, ¿cómo va a ser posible? Ya me estás criticando, ¿no? Con ese nombre. ¿Por qué? Pues porque así les dicen a los güeros que se pintan oxigenados, ¿no? Bueno, ni modo, ya me tuve que enterar, ¿no? Pues sí, porque claro, no nada más es que me crezca el pelo, es que la cultura, ¿no? El medio simbólico, social y todo en el que yo me muevo, me dice si lo tengo que tener largo, lo tengo que tener cortito, lo uso morado, lo uso azul, le pongo güero, o me lo pongo de qué color lo que quiera, ¿no? Pues, ¿cuántos peinados no hay? Bueno, yo fanático con Grimes, ya lo ven, ¿no? Me gusta que su ropa y todo, pues ahí está. Esa chava, ¿no? Porque no nada más es pues ya somos así, ¿no? Sino que también los seres humanos somos eso, hacer vestidos, ¿no? Hacer, ponerte uñas encima de las uñas, ¿no? Pues sí, también somos ese, y también ese mundo tiene que ser objeto de crítica, de racionalización, de desnaturalización, de desmitificación. En ese sentido, fíjense, estos sofistas juegan un carácter importante, ¿no? Entonces, por eso dice Jacqueline de Romenés, ¿no? Imaginemos que los sofistas sí eran una especie como de maestros ambulantes, ¿no? Que viajaban de ciudad en ciudad, sí, consideremos un poco eso, pero eso tiene sus propias lecturas, ¿no? Ya lo habíamos platicado la vez pasada. El hecho de pertenecer a la comunidad lingüística y cultural, a la región simbólica llamada mundo griego o mundo antiguo, helénico, las colonias de los griegos, etcétera, en el mar Egeo y en el mar Adriático, bueno, pues eso era una cosa, pero otra cosa diferente era ser un ciudadano de una comunidad o de una polis, ciudad-estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes lo ven, la mayoría de los grandes sofistas tienen ese papel de metecos, y ya habíamos hablado, ¿no? ¿Qué significa la palabra meteco? Son estos seres humanos y varones que son libres, pero que no tienen ningún derecho político, ¿no? Que tampoco tienen derechos, digamos, a vivir dentro de las ciudades. De cierta manera, son extranjeros, ¿no? Se les hace saber que siguen siendo extranjeros, ¿no? Entonces, fíjense, a pesar, por ejemplo, lo vamos a ver en el caso de Protágoras, ¿no? A pesar de que hicieron muchísima fama, muchísima fortuna, nunca se les quita su condición de exiliados políticos, de extranjeros, ¿no? O sea, pero no era ateniense, ¿no? O sea, al fin de cuentas, aunque en Atenas hizo su fortuna, él era de Abdera,
no era ateniense, entonces no podía participar en el gobierno directamente, ¿no? No podía acceder a un cargo, no podía tener más allá de ciertas propiedades en la comunidad, ¿no? O de más allá de ciertos, a pesar de que era rico, ¿no? Y a pesar de que, incluso ya lo verán hacia el final de su vida, incluso tuvo que salir huyendo, ¿no? A pesar de que era el gran sofista, ¿no? Entonces, ese carácter también, si eran maestros ambulantes, no era así porque, wow, ¿no? Pues qué chido, andaban viajando por todo el mundo. Pues sí, pero también andaban a salto de mata, ¿no? O sea, un poco, no me quiero yo proyectar, ¿verdad? Pero un poco profesor promedio de la UNACH, ¿no? Ahí andas viendo ahí, pues, cómo vienen los aguacates para el siguiente guacamole, ¿no? A ver ahí cómo te acomodas y todo, ¿no? Pues sí, pues, así más o menos, ¿no? Estaban ellos ahí, y bueno, aquí por lo menos yo puedo votar, pues que si va a gobernar, pues el que gobierne, ¿no? Supuestamente, ¿no? Supuestamente uno elige, pero bueno, se cree que uno elige. Este, eh, Aquí yo digo que si el peje va a votar o no va, o que va a ganar o no va a ganar, supuestamente. Bueno, soy mexicano, ¿no? Aunque vivo en otra comunidad. Entonces, eso, ¿no? Ya, ahí ya, fin de la proyección. Aquí cualquier gestalista, por favor, le doy mi número. Entonces, ya, fin de eso, ¿no? Eh, eh, Ahí lo ven. Entonces, sí, eran profesores ambulantes, pero también otra cosa que es importante decir, eh, hay sofistas que ridiculizó Platón, ¿no? Y hacia los que, digamos, nosotros tenemos como cierta característica así negativa, ¿no? Como si fueran estafadores, en fin, todo lo que ya de pronto hablamos, ¿no? Incluso esta contraposición, ¿no? Contra el verdadero filósofo, ¿no? Sofista como falso filósofo, etcétera. Entonces, más allá de eso, y más allá de los sofistas de los que habla Platón, el libro de Romanés tiene la gran virtud de decir que en realidad los sofistas fueron un movimiento generalizado. Y ella dice que en realidad era un movimiento pedagógico, ¿no? En el que aparece, fíjense qué hipótesis, a ver si ustedes la comparten, a mí me gusta, en la que dice esta profesora que los sofistas podrían ser calificados algo así como los primeros profesionistas de la historia. Es decir, un profesionista no es nada más uno que tiene un título, ¿eh? Digo, hay muchos que tenemos título y somos muy poco profesionales o profesionistas, ¿no? Un profesionista, y esto es lo importante, tiene, en primer lugar, esto es fundamental, tiene un saber autoritativo. Cualquier profesionista, ¿eh? Es un experto en su área. Tiene ciertos saberes, ¿no? Eso dice tu cédula profesional, ¿no? Eso va a decir tu título. El Estado mexicano o la universidad no sé qué, este cuate es especialista en filosofía o este cuate es especialista en derecho y puede hacer con estos conocimientos lo que quiera. Entonces, aquí hay como una especie de conocimiento autorizado. O sea, yo soy filósofo, sí, claro, porque tengo 2 títulos. Profesionalmente hablando, pues como profesionista, aunque sea no filósofo en la vida real, ¿no? Pero como profesión, claro, pasé exámenes, hice mis tareas, saqué calificaciones, hice una tesis, hice otra tesis, escribí un artículo. Soy, ¿no? Ya tengo cierta autoridad. Y eso no lo digo yo, ¿no? Eso lo dice la universidad o lo dice el gobierno. No es que yo me quiera sentir mucho, pues es que así es, ¿no? Y con esos conocimientos, en los que yo soy una autoridad, puedo ejercer mi manera de vivir. A lo mejor esto nos suena muy raro, pero no sé, o sea,
Profesionista no nada más es el que tiene un título universitario, no sé si me explico, ¿no? Es cualquiera que tiene un saber especializado al cual se ha dedicado y por medio del cual vive. Entonces dice el libro de Romanés, ¿no? Hay sofistas, por ejemplo, o había sofistas especializados en peinados. Ahora le llamamos estilistas, ¿no? A esa clase de sofistas. O peluqueros, o peluqueras, o como se llamen ahora, ¿no? Perdón, lo digo con respeto, ¿no? Barbero, o así, ¿no? Eran especialistas, tenían ciertos conocimientos, ¿no? Y gracias a esos conocimientos especializados, hacían su manera de vivir. Profesionista, ¿no? Y eran autoridades, se erigían como autoridades, ¿no? Ellos tenían como el derecho de decir, quién sí está en lo bueno y quién sí está en lo malo, no sé si me explico, ¿no? Eso es importante, digamos, de considerar, porque ¿cómo podríamos decir? Eran los primeros profesionistas, hagan de cuenta, ¿no? A mí me gusta, cuando daba clases en prepa, me gustaba mucho poner esa idea, ¿no? Hagan de cuenta que los sofistas son como sus profesores de preparatoria. Ya ven que cada uno llega, el de biología, con su título de biólogo, ¿no? O el de matemático con su título de ingeniero o de algo así de matemáticas, ¿no? O el de abogado o el de que te da derecho, pues ahí con su título de licenciado en derecho, ¿no? Entonces cuando tú estás en prepa, ¿qué es lo que aprendes, no? Diversos saberes especializados, ¿no? Que pues sirven a ciertos intereses sociales. Se necesitan abogados, se necesitan ingenieros, filósofos, biólogos, en fin, ¿no? Entonces y esos son los sofistas. Son gente que ha pasado por procesos académicos, ¿no? O por conocimientos especializados que hacen de la enseñanza de esos conocimientos su manera de vivir. Entonces, el profesor de biología de la prepa, por mucho que diga que la biología es la reina de las ciencias, pues no es más que un sofista, ¿no? Digo, no en un mal sentido, porque él es un profesionista, él tiene su título de biólogo. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Digo, en la prepa yo me acuerdo de veras, ¿cómo uno es en la prepa? Espero que ustedes no hayan sido así, pero yo también la tuve que pagar, ¿no? Yo también la tuve que pagar, pero había un profesor en la prepa, ya perdonen por este desliz, que se llamaba Armando. No voy a decir sus otros nombres, pero se llamaba Armando, ¿no? Este, y un día se me ocurrió, porque además sabía, ¿no? Siempre en sus exámenes él nos exigía que le pusiéramos ING Armando tal, ¿no? Y yo rebelde, como siempre he sido, pues no le puse en el examen, ¿no? Le puse Armando tal. Y cuando veo que me reprobó, oiga, pero ¿por qué me...? No, pues es que póngame ahí mi título. Y pues más rebelde todavía le pongo licenciado. LIC Armando tal. Aquí está. No, ¿cómo va a ser posible? Bueno, me reprobó, ¿no? Me mandó extraordinario de química orgánica el profesor. Pero bueno, así era mi rebeldía. Y claro, pues se ofenden porque pues, usted me decía, a mí mi trabajo me costó ser ingeniero, como para que usted llegue y me diga que soy licenciado, no, ni me diga ingeniero, ¿no? Pero ya también uno, pues, no recapacité, al contrario, ¿no? A ver, usted tráigame su acta de bautismo en donde diga ingeniero tal, ¿no? Sí, porque yo sé que usted se llama Armando, no sé. Si usted se llama ingeniero, yo aquí le pongo ingeniero Armando. Pues si usted me trae su fe de bautismo, por supuesto. Bueno, era la prepa, reprobé, ya luego la tuve que pagar cuando fui profesor, de otras formas, ¿no? Pero bueno, así pasa, ¿no? Entonces te recalcan que son profesionistas, ¿no? Entonces, un poco pensemos así, somos profesionistas, ¿no? Sí, tienen ciertos saberes especializados y con ellos hacen su manera de vivir. Entonces,
tampoco habría que verlos en un sentido tan negativo, ¿eh? Porque no sé qué, no, o al menos, no sé a ustedes qué les parezca. Piensen, venimos saliendo de figuras como la de Tales de Mileto, ¿no? Como la de Anaximandro, como la de el propio Genófanes o Parménides, ¿no? Que son filósofos muy contemplativos o muy teóricos, mientras que estos se ganan la vida con sus saberes, ¿no? ¿Qué opinión les merecería esta idea? ¿Cómo lo considerarían? Bueno, Platón esto lo vio obviamente como una degradación, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo va a ser que la filosofía se venda, ¿no? Por unos cuantos dracmas. Que como tus saberes ahí, tú, no, pues eso es lo peor, ¿no? Le parecía humillante incluso, ¿no? Claro, la visión de Platón, con todo respeto, porque yo a Platón, pues, para mí es el máximo filósofo que existe, pero Platón tiene una visión sumamente aristocrática, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué fueron estos sofistas? Pues fueron educadores. O sea, sí, de cierta manera, pues le enseñaban a las personas cosas que no les enseñaba la mitología, por ejemplo, ¿no? Cosas sobre los peinados, ¿no? Ay, pues ¿a quién se le ocurre? Pues sí, es muy frívolo. Pues sí, pero es que también esos somos los seres humanos, ¿no? Creo. Por ahí alguien el otro día me criticaba, ay, ¿cómo te gustan los tacones y todo? Pues, pues es que, pues, ¿qué tiene, no? O sea, también esos hemos hecho historia de los zapatos, o sea, ya no andamos en las lianas, ¿no? Discúlpame. Pues, me gustan los zapatos, perdón. Digo, nunca me pondría unos tacones, ni yo, no sé, pero pues, me fascina verlos, ¿no? Y esos saberes, pues también, ¿qué? O sea, ¿valen menos que los otros o qué? ¿Son así muy superficiales? ¿O qué? Digo, la visión aristocrática de Platón es que sí, ¿no? Que esos son como, bueno, ahora lo vamos a ver, pero ¿les merece alguna opinión esta idea de la profesión filosófica, de la profesión sofística, perdón, más bien dicho, más que filosófica? Más allá de los ejemplos que he puesto de los profesionistas que nos vamos topando en la vida, ¿no? Adelante, Mario. Mientras les comparto yo aquí mi pantallita. Adelante, Mario. Sí, gracias. Pues bueno, leyendo algo de Guthrie y algo de la bibliografía que tenemos ahí, no he leído a Jacqueline de Romilly, voy a revisar el texto más adelante, pero sí, lo que yo observo es que al menos yo traía prejuzgaba a los sofistas como los falsos filósofos, que finalmente nada más eran muy pragmáticos o muy prácticos en cuanto a sus enseñanzas. Sin embargo, al leer una parte del texto de Guthrie hoy, encuentro que hay una razón de ser también de los sofistas que llegan y están en el momento oportuno por las circunstancias en las cuales se está desarrollando Atenas. Es Atenas de Pericles, en donde la gente empieza a cuestionarse. Igualmente entre los presocráticos no había una posición definida de unos y otros, mientras Heráclito hablaba de una cuestión dirigida hacia el movimiento. Anaxágoras mencionaba otras cosas, o Tales mencionaba el principio del agua, etcétera. Entonces, como que a los mismos griegos, al griego común, al griego o sea, de los otros que no eran los estudiosos, también se preguntaban y era válido lo que dice Guthrie. Bueno, ¿a qué le vamos a creer? Entonces se genera una intención de escepticismo y de cuestionamiento que los sofistas efectivamente aprovechan muy bien. Y más allá del hecho de que cobraran o no cobraran, pues yo creo que no cobraba el que no necesitaba cobrar, porque salvo Diógenes, que vivía en esa cuevita y comía desperdicios y demás, pues el buen Platón era de rancio abolengo y tenía todos los recursos sabidos y por haber. No obstante, pasó por ser esclavo, casi lo venden o no sé qué pasó con él, pero vamos, era de rancio abolengo y tenían todos los recursos. Pero satanizar solamente por el hecho de cobrar, pues yo creo que no va mucho por ahí, sino más bien yo creo que se aprovecha esa circunstancia
para poder utilizar la denostación o la desacreditación, salud, de estos sofistas. Ay, perdón. Salud. Porque finalmente lo que más les podría doler a Sócrates, si es Sócrates o Platón o quien sea, o Aristóteles, es precisamente el relativismo o el cuestionamiento de ciertos principios, de decir, no hay una verdad absoluta, todo puede ser creíble o no creíble, mientras no me muestren pruebas. Y hasta ese momento, efectivamente, no había una base sólida de evidencias que nos pudieran demostrar que la Tierra era plana y que estaba sobre un montón de agua, o que estaba en medio de la nada y era el aire. No había nada que lo estuviera probando como tal, salvo la escuela pitagórica, ¿no? Que tenía algunos principios matemáticos y que trabajaba y nos heredó buenos principios. Básicamente esa es mi aportación. No te escuchamos. Muchas gracias, sí, ya. Muchas gracias, Mario. Escuché por ahí otra manita levantada, ¿nadie más? Sí, hay sí. algunas cosas que me gustan. Adelante, Joa. Sí, profe, corroborando con mi compañero Mario, pues sí, yo creería que ya dependería de la situación de cada uno, porque así de que satanizar eso de que cobra por enseñar, ya sería de las situaciones de cada quien, porque digamos, no es lo mismo de que Schopenhauer, que tenía pues dinero para darse el lujo, pues digamos, de, de enseñar sin pagar tal vez, a que digamos de que yo no tengo dinero y pues digo, ¿de dónde voy a sacar para comer, para dónde vivir? Ya dependería de cada la situación, yo diría. Sí, en este punto, precisamente perdonen que de nuevo vuelva yo a citar, más que pedirles perdón a ustedes, me pido perdón a mí por no tener otras fuentes, pero a Michel Onfray. Michel Onfray, este filósofo posmoderno, ateo, en estas contrahistorias de la filosofía, cuando llega al periodo precisamente de los presocráticos, nos dice que en realidad aquí el odio es como una especie de odio de clase. Es decir, como si hubiera filósofos de primera y filósofos de segunda, ¿no? Y los filósofos de primera son aquellos como Platón, ¿no? Que provienen de, como bien lo dice Mario, un rancio abolengo, ¿no? Platón, mantuvo a Sócrates, ¿no? O sea, Sócrates no tuvo necesidad de cobrar nunca nada porque sus amigos, entre ellos Platón, ayudaban a su familia, ¿no? Incluso la propia escuela de Platón, la academia, era muy cara, era muy caro mantenerte ahí. Era muy costoso mantener tu estadía en la academia, ¿no? Cosa que también sucedía en el liceo. El liceo era muy caro, era una escuela muy costosa, la de Aristóteles, ¿no? A diferencia de otras escuelas. La de Diógenes, pues, vivían en la calle, ¿no? En un barril, ahí sus amigos y él y todo, ¿no? La de los estoicos, pues en un jardín y tal, ¿no? Ahí, bueno, en fin. Entonces, eran, en ese sentido, sí, hay como, dice Michel Onfray, hay como una especie de odio, ¿no? De clase. Como los aristócratas, los filósofos high society, contra la plebe, ¿no? Contra los proletarios del pensamiento, los obreros del pensamiento frente a los grandes señores de la realeza del intelecto, ¿no? Entonces, y él obviamente, Michel Onfray, además de por su antiteísmo, por su ateísmo y por su antiplatonismo, pues le va a dar la verdad a los sofistas, ¿no? Va a decir, bueno, los sofistas en realidad expresaban de mejor modo, ¿no? Una realidad que la que Platón estaba planteando, ¿no? Nada más que claro, pues para los intereses del cristianismo, pues ganó Platón y a los sofistas se les hizo un lado y se les desprestigió, como diciendo que sacar beneficios de tus conocimientos era algo pecaminoso, era algo casi como que tú eres un vendido, ¿no? Perdón, ya me apasioné. Adelante, Benjamín. Una pregunta, ¿es el concepto o término de sofista, tiene relación con el de sofisma? Porque digo, incluso sofisma se entiende como un error, ¿no? Una falacia. Entonces,
creo que también por ahí se percibe la connotación negativa, ¿no? Del término. Y bueno, esa sería una duda. Y el otro sería comentario de que me encantó eso de que luego hay gente que pareciera que nació con el título de Leak o Ink, ¿no? Y hasta resulta chocante, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario personal de lo que usted decía. Sí, no nada más en la prepa, aquí también, no quiero decir yo nombres ni grados, pero se ofenden si tú no les dices doctor o maestro. Entonces, pues yo no sabía que vivíamos en Europa o que estábamos así, ¿no? ¿En qué sitio para aquí hacerle reverencias a su majestad, ¿no? Hasta en la familia, dice yo, sí, bueno, pues sí, no vamos a criticar. Miren, la verdad, yo les doy el ejemplo para que no lo hagan y no reprueben y no les vaya mal en la vida. Hay que aprender a veces así a tratar, hay que tomárselo con humor, nada más, ¿no? Pero bueno, sí, es la idea de ser un profesionista, sí, tener una cierta autoridad, es eso, ¿no? O sea, tienes una cierta autoridad basada en tus conocimientos especializados, por supuesto, ¿no? Tú sabes hacer los puentes, tú sabes hacer fórmulas químicas, tú eres experto en métodos, teorías, redacciones filosóficas, pues órale, ¿no? Entonces, ahí está. Y luego sí, por otro lado, había alguna cosa que por ahí quería yo rescatar de lo que decía Mario, ahí solo como para tenerlo presente, y es que efectivamente, como parte del proceso de ilustración que parece que suelen ser estos filósofos sofistas, viene acompañado, esa es mi hipótesis, ¿no? Que los procesos de ilustración o de racionalización de alguna esfera de la vida humana generalmente vienen acompañados de una serie de relativismos y de escepticismo muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es importante, siempre que hay como periodos de ilustración, ¿no? Así muy fuertes. Al menos yo lo reconozco en este caso y también en el periodo del iluminismo del siglo XVII y XVIII en Europa, ¿no? En los que son periodos de crisis de las grandes verdades, de los grandes construcciones culturales, científicas, humanísticas, en fin, ¿no? Y bueno, pues así aparecen, ¿no? Estos procesos de racionalización, tratar de comprender esos momentos de crisis. Entonces, es cierto esto que dice Mario, y en ese mismo sentido también yo quisiera decir, ¿no? Los sofistas también tienen un gran auge gracias también a circunstancias políticas, y eso es lo que es interesante de decir, ¿no? Por eso están relacionadas con Pericles. Antes de pasar a eso, tan les ha ido mal a los sofistas, han tenido una perspectiva una recepción tan negativa, que el propio término de sofisma, efectivamente, es empleado como para referirte a un argumento falaz. Según Aristóteles, eso se le debe a Aristóteles, las únicas contribuciones que hicieron estos filósofos, fíjense cómo Aristóteles es como una especie de síntesis, ¿no? De la filosofía antigua, porque es Aristóteles el que nos informa de los presocráticos, nos habla de los físicos, ¿no? Nos habla también de los sofistas en sus tratados acerca de lógica. Tiene un tratado que se llama Elencos Sofísticos, ¿no? En el que él dice que la gran aportación de estos filósofos o de estos personajes es justamente haber llevado al grado de la perfección la capacidad de disputar, la erística, con erística, que es el arte de la polémica, de debatir, ¿no? Y bueno, pues en ese arte erístico se utilizaban cualquier clase de artimañas, porque el objetivo, y eso es lo que dice Aristóteles, no era llegar a la verdad, sino llegar a tener la razón. Aunque tener la razón significa estar equivocado, no importa, ¿no? A ganar en el debate. No llegar a la verdad. Entonces, aquí ya hay fíjense, ¿no? No hay una perspectiva ya
de diálogo, sino más bien hay una perspectiva de controversia, de polémica. Y obviamente, pues aquí se basan de un montón de artimañas, ¿no? Entre ellas la retórica, una de ellas, ¿no? Por eso a veces a los sofistas se les asociaba como profesores de retórica, ¿no? Bueno, ahora voy a ir un poquito más hacia allá. Entonces, sí, para que vean, ¿no? Cómo se les ve de forma negativa. Incluso el propio Aristóteles dice, bueno, y esos razonamientos son falaces, no buscan la verdad, en realidad lo único que buscan es ganar la controversia, disputar, en fin. Entonces, para que sí, ¿no? Ahí hay como una perspectiva ya muy negativa. Pero de nuevo, yo estoy citando aquí ahora algunos autores que pues, tal vez no nos dan ese lugar común, ¿no? Que es el lugar común de decir, pues estos son filósofos como de segunda línea o engañadores, ¿no? O algo así, farsantes, qué decir, ¿no? Porque no lo fueron, fíjense, en realidad no lo fueron. Y el propio término, fíjense, sofos, ¿no? Que es de donde viene la palabra sofistas, es muy fuerte, es sabiduría. Sofistes significa algo así como el que sabe, el que posee la sabiduría, o el que posee sabiduría. Sofistes. Pues la palabra sofos, ¿no? Sabio. Sofía, ¿no? La palabra griega de sabiduría, ¿no? Entonces, estos sofistes son maestros del saber. Incluso aquí ustedes lo ven, ¿no? Aquí, perdonen por mi letra, pensé que no iba a ser tan fue contraste, pero aquí ustedes ven debajo de las letras sofistes, ven debajo el busto de Trasímaco, uno de los representantes de este movimiento sofístico, ¿no? Trasímaco. Más joven que Gorgias y Protágoras, ¿no? Pero aquí lo pueden ver, aquí estoy señalándolo, ¿no? Trasímaco. Bueno, creo que ni se señala también. Trasímaco. Él era de Macedonia, y fíjense, en su epitafio, no era, es decir, él no era de Atenas, ¿no? Él era de otra ciudad, era de Macedonia. Y en su epitafio decía algo así, detente viajero, que aquí yace Trasímaco, cuya patria es Macedonia, y cuyo oficio es el sofos. Es el saber, es la sabiduría, es ser sabio, ese es su oficio. Ser sofos, ¿no? Entonces, no es una palabra menor, ¿eh? Tampoco. Ahora se les descalifica y todo, porque, claro, pues Platón tienen enfrente, ¿no? Pues nada más y nada más Platón, que los critica diciendo, pues estos son unos falsos sabios, ¿no? Falsos sofos, ¿no? Pero de cierta manera sí tenían un poco ese respeto. Y a ver, ahora, llegaron a tener una gran influencia en el mundo griego, particularmente en el ciclo de Pericles, porque Pericles, cuando asume el poder y logra de cierta manera el dominio de la península, manda llamar a Protágoras para que le ayude a hacer la constitución de Atenas, la nueva constitución democrática de Atenas. Ya trae a sus amigos, entre unos de ellos a Protágoras. Entonces, fíjense, Protágoras también estuvo cerca de este héroe de la política griega, ¿no? Así llamado, pues es este filósofo, bueno, este llamado Pericles, ¿no? Tiene un nombre, según yo, muy soberbio, pero ahorita se los explico, ¿no? Y por último también tenemos a Gorgias, de los sofistas, digamos, como más importantes. Hay muchísimos más. La mayoría de los que aparecen en el diálogo de Platón son los más relevantes, ¿no? Sin embargo, los más importantes suelen ser Protágoras y Gorgias. Y esto también es importante decirlo. Ambos, e incluso no solo ellos, sino todos los sofistas,
aunque son llamados de la misma forma, no necesariamente comparten los mismos puntos de vista. Incluso pueden tener ideas opuestas. Otra vez, los sofistas no son como una especie de escuela tampoco, ¿no? De tradición. Sin embargo, podemos hablar, aunque no podemos decir que hay una escuela de pensamiento, ¿no? Que hay una doctrina, tipo, pongan ustedes la milesia o la pitagórica, ¿no? O la, que llámenle como le quieran, la atomista. Sin embargo, sí podríamos hablar de que existen dos periodos de la sofística antigua. En este siglo V, ¿eh? El primer periodo es el periodo de Protágoras y de Gorgias, junto con Pródico, ¿no? Serían como los sofistas más viejos. Y una segunda generación de sofistas, entre los que se incluye a Trasímaco, a Hipias, a Laques, a una gran cantidad, ¿no? Que es la mayoría de los que aparecen en los diálogos, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo presente. Los más antiguos son Protágoras y Gorgias, a cuyos diálogos el propio Platón se va a encargar de su doctrina. Mientras que habrá algunos otros, ¿no? Que serían sus alumnos, una segunda generación de sofistas, que podríamos nosotros llamar ahora sí, digámoslo así, la segunda generación, ¿no? Que es Trasímaco, Hipias, Laques, ¿no? Etcétera, la gran mayoría. Entonces, esto también es importante, ¿no? Bueno, pues aquí lo ven, ¿no? Aquí está un poco, tenemos la efigie del busto de Pericles, político. Ya les decía, el nombre me parece un poco muy, pues muy soberbio, ¿no? El rodeado de resplandor o rodeado de gloria. Pericleos, peri, ya saben, ya lo hemos visto con la idea de apeiron, peris, ¿no? O peros, ¿se acuerdan? Es límite, entonces está limitado de gloria, ¿no? Lo que lo limita es la gloria, eso significa su nombre. Y bueno, pues fue un político que en realidad, digamos, ha sido conocido, pues dentro de todo, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Porque ha llevado a cabo la guerra del Peloponeso, por, digamos, el dominio del mar Egeo entre las ciudades, digámoslo así, espartanas, ¿no? Y el dominio del Ática, perdón, por parte de Atenas. Y bueno, pues aquí ven un mapa, ¿no? En el que empieza, o en el comienzo de la guerra del Peloponeso, 341, y por aquí ustedes pueden ver que ya hacia el 341, el propio, esta es una línea del tiempo, perdón, aquí esta es una línea del tiempo de Pericles, hacia el 341, pues ya, perdón, hacia el 431, ya está hacia casi el final de su vida, pero aún así logra la victoria del imperio ateniense, ¿no? Y eso le da a Atenas el gran poderío. Digamos que a pesar de todo, Atenas en realidad nunca fue el pueblo griego, en realidad nunca fue un pueblo colonialista o imperialista, ¿no? En realidad. A pesar de que se hicieron ciertos avances y ciertas conquistas, no era un pueblo que se caracterizaba tampoco por una belicosidad tan amplia, ¿no? En realidad. Entonces, bueno, pues aquí pueden verlo, algunas de las cosas importantes que podemos hablar acerca de Pericles, junto con la introducción de la democracia en Atenas, también está la implantación de este castigo democrático
introducido, es decir, por el gobierno de una asamblea de ciudadanos, de demos, implantan una nueva forma de castigo, que es esta llamada ostracismo, ¿no? Muy raro, se llama ostracismo porque, pues, ya lo saben, ¿no? Es como una especie de exilio obligatorio. Se te obliga a que te vayas de la comunidad, ¿no? Amablemente. Y se le llamaba ostracismo porque justamente el sistema democrático que estaba implantando Atenas, los votos para decidir para decidir ¿cómo le podríamos decir? Los fallos judiciales, las sentencias, ¿no? En qué sentido iban las sentencias o no, se escribían en una ostra, en un pedazo de ostra, tú escribías, tú lo tallabas, ya lo saben, con una especie de gubia, ahí lo ibas tallando, y escribías ahí tu voto, ¿no? A lo mejor si lo quieren ver como el antecedente de tachar aquí la boleta, bueno, pues ojalá, ¿no? Pero esa era un poco la idea, ¿no? Entonces, como era una ostra en la que tú escribías tu voto, ese partido democrático, ¿no? Decide expulsar a Simón, mandarlo al exilio, ¿no? A través de este primer procedimiento democrático. Y esto es muy importante. Los sofistas están asociados a la democracia, particularmente Pericles, que está asociado, que él no es, digamos, sofista, pero Pericles está asociado con Protágoras, y eso también va a marcar en el pensamiento de Platón una diferencia importante, porque para Platón fue este sistema democrático el que condenó a su maestro. Ustedes van a leer la apología de Sócrates y van a ver cómo se da ese juicio, ¿no? Y ese juicio es frente a ese tribunal de ciudadanos libres, el gobierno del demos, ¿no? Una reforma que había sido inventada por Cleístenes, también otro político, ¿no? Anterior a Pericles, pero había llevado a cabo unas reformas en términos de la invención de la democracia. Cómo organizar una forma de gobierno en la que el líder de un demo, hagan de cuenta, ¿no? El líder de un barrio, vaya a una asamblea central y en esa asamblea central se haga la votación de las leyes. Entonces ahí esa invención de la democracia es un punto esencial, ¿no? En el mundo antiguo, que es una invención de Cleístenes, no aquí del Lorenzo Córdoba, ¿eh? O del otro Murayama, ¿eh? Se creen que inventaron las elecciones ahorita, ¿no? Cleístenes. Y este Cleístenes es importante, ¿eh? Fue incluso, creo que fue sobrino de Solón, ya lo saben, ¿no? Solón, uno de los 7 sabios, ¿no? Solón de Atenas, uno de los 7 sabios, ¿se acuerdan? Tales de Mileto era otro de los 7 sabios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, Cleístenes hace a cabo esa reforma, pero el que la logra implantar es Pericles en Atenas, ¿no? Y entonces otra vez ahí de nuevo, ¿no? Aparece, y justamente con el surgimiento de la democracia en Atenas, con la implantación de la democracia en Atenas, aparece la posibilidad de que cada vez más los jóvenes libres puedan acceder a puestos de gobierno, por lo que es necesario que haya cuadros para dirigir la sociedad. Pues ahí está la idea del sofista como un educador. El sofista se promocionaba a sí mismo diciendo que si tú ibas con él, ibas a poder llegar a acceder a puestos políticos, porque te ibas a poder mover en los tribunales, en los foros. Ellos eran maestros de retórica, ¿no?
Ellos te iban a enseñar las estrategias para convencer, para, digamos, etcétera. Ah, mira, dice, gracias por el dato, Mario. Perdonen, voy a apagar aquí mi lucecita. No, es que ya no me veo. Bueno, a ver, este es el otro lado, es que ya me está aquí alumbrando mucho. Guthrie dice que sofistas se les llamaban a los 7 sabios, antes de que fuera tomado de manera despectiva la definición. Efectivamente, ¿no? Sí, otra vez, sofistes es una palabra muy fuerte. Viene de sofos, ¿no? De sabio. Acuérdense del epitafio de Trasímaco. Mi patria es Macedonia y mi oficio es el sofos. Mi oficio es ser sofos. A eso se dedica. Entonces, sí, ya después Platón le dio esa mala, no solo Platón, también Aristóteles, en fin, la tradición filosófica misma, ¿no? Nos los ha pintado como si fueran pues, filósofos de segunda categoría. Pero bueno, si uno lo considera un poco así, pues ya lo tendría. Entonces, eso nada más un poco para tenerlo presente, ¿no? Estos filósofos sofistas, entonces, se compaginan en tiempos políticos con el surgimiento de la democracia en Atenas. La misma democracia que odia a Platón, ¿eh? Acuérdense, Platón no tiene para nada aprecio a la democracia. Y bueno, aquí tenemos unos mapas, ¿no? Aquí podemos ver un poco la Grecia, ¿no? El imperio después de la guerra del Peloponeso, cuya capital se convierte ahora en Atenas, ¿no? Que digamos, y algunas zonas de influencia, vean Macedonia, de donde era Aristóteles, ¿no? En fin. Y bueno, pues acá también tenemos una representación de cómo eran esos tribunales democráticos, ¿no? En los que llegaba el orador y bueno, pues aquí creo que hasta aparecen algunas mujeres, no sé si eso sea correcto, bueno, no sé si sea una mujer, creo que no. Bueno, si es una mujer no es correcto porque este foro estaba, digamos, solamente representado por puros varones, ¿no? Ya lo he dicho, hombres libres, y había, digámoslo así, la necesidad de que, pues, para la resolución de los conflictos, cada uno de las partes hiciera una exposición de sus alegatos, y al final los magistrados, estos 250 o 50, decidían, digamos, a través de un sorteo, ponían sus ostras y los metían a un sorteo, el fin de la resolución judicial, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver esta representación y bueno, había una necesidad importante para, en términos sociales, de satisfacer la resolución de los conflictos sociales ahora a través de estos tribunales o de este tribunal democrático en el que, bueno, pues la retórica y el arte de la persuasión pues eran fundamentales, ¿no? Otra cosa que también habría que decir, para que vean lo confuso a veces que es hablar de los sofistas, ¿no? Inclusive los contemporáneos de Sócrates, como los sofistas, pero otros, ¿no? No los sofistas, sino, por ejemplo, Aristófanes, en su comedia Las nubes, pinta a Sócrates como siendo él parte de ese movimiento sofístico, que según el propio Aristófanes degrada a la sociedad. Fíjese cómo es raro, ¿no? De una generación a otra, los sofistas pasaron de ser sumamente requeridos en el tiempo de Pericles a la época platónica y de Aristófanes, en el que los sofistas son vistos como los causantes de la desgracia de Atenas, los corruptores, los verdaderos corruptores de la juventud, con su relativismo, con su
escepticismo, etcétera, ¿no? Fíjense, en un periodo de una generación, pasaron de ser los máximos maestros a convertirse en lo peor. Y el propio Sócrates, ¿no? Ya le cité yo a Aristófanes, ¿no? Aristófanes veía a Sócrates como un sofista. Pero si ustedes leen con cuidado el texto de la Apología de Sócrates, de Platón, se van a dar cuenta que la defensa que hace Sócrates de las acusaciones está basada en dos. Hay dos grandes acusaciones que se le hacen a Sócrates. La primera es pertenecer a los sofistas. Esa es la primera parte de la defensa de Sócrates. La segunda parte son las tres otras, ¿no? Que corrompe la juventud, que no creen los dioses, ¿no? Las acusaciones de Meleto. Pero en realidad a él se le acusa de, por una parte, pertenecer a los sofistas, y por otra parte se le va a acusar de lo que ya Meleto lo dice, ¿no? Corromper a la juventud, introducir nuevos dioses y no creer en los dioses de la ciudad. Pero primero, léanlo con cuidado. La primera parte de la apología, Sócrates va a tratar de distanciarse de estos sofistas. Él va a decir, bueno, pues yo estoy aquí, es la primera vez que vengo a este lugar, porque yo pues no estoy acostumbrado a venir a estos lugares, marcando su distancia con los maestros que pues preparaban a los chavos, a la gente y todo para estar en esos puestos, ¿no? De ahí en el foro, ¿no? Y varias veces lo dice, ¿no? Ustedes me disculparán de que yo no tengo un discurso como los que ustedes están acostumbrados a oír. Todavía les dice, ¿no? Yo no les voy a traer aquí a mis hijos, ni a mi esposa para que lloren, ¿no? Aquí frente a ustedes y me tengan compasión. Porque pues así era como, digo, ¿no? Así era como se hacía, pues. ¿Quieres convencer a alguien? Me decía un amigo, ¿no? Un amigo que no, ahora entiendo por qué no tiene novia, pero me decía él, el último recurso que tienen las chavas cuando van perdiendo la discusión es llorar. Como si tú no lloraras, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a decir nada. Pues sí, ¿no? De pronto el chiste es ganarla, ya, o sea, Sócrates quiere salvar su vida, pues entonces ya le traes aquí al niño casi ya destripado, ¿no? La esposa berreando ahí para que no lo lleve. Y Sócrates, fíjese, ¿no? Como dice, pues yo, porque eso era lo que se hacía, era el último alegato. Ya diste todas tus pruebas, ya dijiste todo lo que tenías que decir, tú y tu abogado. Los jueces, aún así, tú todavía puedes apelar a traer a tu familia y que vayan y pidan clemencia. Fíjese cómo era, ¿no? Y Sócrates dice, pues yo ni eso, la verdad, porque pues yo no estoy acostumbrado, ¿no? A hacer esas cosas. Digo, habrá otros que pues, a cada rato se arrastren, ¿no? Para conseguir sus planes. Perdón, ya no voy a hacer así. Ya casi estamos por la hora, además, ¿no? Entonces, para que ya nos vayamos. Pero fíjense, piénsenselo un poco, ¿no? Esta idea de que era necesario, de cierta forma, establecer cuadros políticos capaces de dirigir el mundo social ateniense que había heredado el propio Pericles. Creo que ya vamos por la hora. No los quiero yo interrumpir de su otra clase. Todavía tengo algunas otras cosas que decir. No hemos entrado ni siquiera a ninguno de los tres sofistas de los que les quiero hablar. Por favor, estén pendientes. Les voy a subir ya esta presentación que ha llegado solo hasta Protágoras, pero el fin de semana les hago una cápsula sobre Gorgias y sobre Trasímaco con sus respectivas diapositivas porque vamos muy lento, ¿no? Entonces, terminamos esta sesión de los sofistas y por favor, siguiente lectura. 3 fuentes para el estudio de Sócrates, ya lo hemos visto, los textos de Taylor y Burnett, Varia Socrática, son como 100 páginas, la doctrina socrática del alma y 3 fuentes para el estudio de Sócrates, ¿no? Entonces, son esos 2 artículos los que hay que leer para la siguiente vez que, digamos, nos veamos, que será el jueves.
Los temas de los sofistas los doy por vistos calificando ya sus tareas. Si quieren, podemos volver a hablar un poquito más sobre los sofistas, dependiendo lo que haya yo visto en sus síntesis que ustedes eligieron, de alguno de los muchos que hubo. Y bueno, pues ya avanzamos entonces hacia Sócrates para pasar, ¿no? Lo más pronto hacia Platón. Espero que sea la siguiente semana dedicada a Sócrates. Ya podamos pasar dentro de 2 semanas a Platón y bueno, pues dedicar lo que resta a terminar nuestro curso. Así que, pues, les agradezco mucho, ya vamos cerrando, ¿no? Todavía me hacen falta algunas más cositas, pero bueno. A reserva de que quieran comentar algo más, yo les agradezco, como siempre, ya saben, ¿no? Su disposición. Gracias. Pues muchas gracias y esperemos que ya no pasen estas